Buen día, Universidad Abierta y a Distancia de México, Unidad 1, Evidencia de Aprendizaje, Estudio Técnico de la materia Formulación y Evaluación de Proyectos. Mi nombre es Edson Camacho Champion. Como ya se había revisado, el caso que estamos revisando es el de arreglos florales S.A., en el que no tenemos que olvidar el objetivo general, que es el de lograr el crecimiento de la empresa de arreglos florales S.A. en toda el área metropolitana de la Ciudad de México. ¿Y cuáles son los objetivos específicos? Es buscar las mejores alternativas de inversión propia, atraer inversionistas y solucionar las quejas de los clientes. Respecto al estudio técnico, en base al objetivo que habíamos planteado de crear un centro de distribución en el área metropolitana de la Ciudad de México, tenemos que considerar primero esto, que un estudio técnico es un documento que se elabora para tener una base sólida de información que nos va a ayudar a formular los procesos de elaboración del producto o del servicio, considerando los insumos necesarios como la maquinaria, mano de obra, materia prima, instalaciones, terreno, equipo de transporte, equipo de oficina y todos los elementos que repercuten en la operación del proyecto. Ahora, ya realizamos el estudio de mercado, estamos en el estudio técnico para posteriormente seguir con el estudio administrativo, estudio económico-financiero y finalmente la evaluación financiera del proyecto. Revisaremos en el estudio técnico la capacidad del diseño, sistema y operación para satisfacer el mercado. La capacidad del diseño es el espacio volumétrico de la infraestructura, que en este caso se va a rentar o construir del centro de distribución. Son las capacidades máximas en condiciones ideales, es decir, el volumen máximo de flores que se pueden almacenar y el volumen máximo de pedidos que pueden ser atendidos. Y aquí tenemos obtenemos la tasa de utilización al dividir la tasa de pedidos promedio entre la capacidad máxima por 100. Si el resultado pasa del 100%, el proyecto necesita crecer. Si es menor al 50%, se esperan mejores resultados de lo esperado. Se tienen mejores resultados de lo esperado. Factores para capacidad del diseño. ¿Cuáles son los factores que tenemos que revisar? Uno es demanda, es decir, el volumen importante del proyecto, es cuánto se está requiriendo. La organización, que tiene que ver con el proceso del proyecto. El suministro o insumos, que deben de ser garantizados para llevar a cabo el proyecto. El financiamiento, que en este caso va a ser privado. Y la tecnología y la maquinaria. Obteniendo con esto una tasa de utilización de capacidad, que es la capacidad utilizada entre el nivel óptimo de operación. Ejemplo de capacidad productiva lo podemos entender, en este caso sería por pedido, en el que pondríamos para saber el tamaño, es el número de pedidos entre el mes o el año que se está revisando. Por lo que tenemos también métodos para determinar la capacidad instalada. Tenemos el método de Lange, es un método para fijar la capacidad óptima de producción de la nueva planta, en este caso de la cadena de distribución, basándose en la hipótesis real de que existe una relación funcional entre el monto de inversión y la capacidad productiva del proyecto. Este método de Lange nos sirve tenemos unos puntos que se revisa, como es un alto costo de operación está asociada con una inversión inicial baja. El mayor uso de un factor permite una menor inversión en otro factor. De acuerdo al modelo, habrá que hacer el estudio de un número de combinaciones, inversión-costo de producción, de tal modo que el costo sea mínimo, y considerar la inversión inicial como medida directa de la capacidad de producción, es decir, el tamaño. Como los costos se dan al futuro y la inversión al presente, es necesario incorporar el valor del dinero en el tiempo y descontar los costos futuros para hacer la comparación. Aquí se muestra la fórmula con el costo total, donde se es el costo de producción, la I es inversión inicial y minúscula es tasa de descuento y periodos considerados en el análisis. Así también, para poder determinar la capacidad instalada, tenemos el método de escala, que nos sirve para determinar la capacidad óptima de producción. Se considera la capacidad de los equipos disponibles en el mercado y con esto analizar las ventajas y desventajas de trabajar cierto número de turnos de trabajo y horas extras. En él se investigan las capacidades de equipos disponibles en el mercado y se calcula la máxima producción del trabajo de 3 turnos para proporcionar una gama de capacidades de producción. Se consideran las ventajas económicas de trabajar 1 o 2 turnos con pago de horas extras e incluso laborar 3 turnos y obtener la producción extra. Cuando se desconoce la disponibilidad, esto nos sirve
cuando se desconoce la disponibilidad de capital para invertir. En el primer caso se tendría capacidad ociosa y en el último una saturación del equipo que puede ser perjudicial si no se sabe administrar correctamente. Capacidad del sistema y operación. Es la capacidad instalada del proyecto, en coordinación con todas las áreas funcionales y operativas del mismo, por lo que se tiene que determinar todas las condiciones para obtener esa información. Es decir, tenemos que determinar el costo mínimo de producción, cuánta mano de obra necesitamos, designación de los periodos de trabajo, designación de maquinaria y herramientas y capacidad que pueden soportar. La capacidad instalada es el porcentaje de utilización de la capacidad instalada que se está ocupando. Esta debe de compararse con la inversión y la demanda a largo plazo. Ahora, en este último punto, entonces ya con esto revisamos la capacidad instalada, es decir, cuánto realmente podemos satisfacer la demanda y si tenemos esa capacidad de satisfacerla. Ahora, la localización de la empresa, planta o fábrica. Una localización eficiente garantiza el éxito del proyecto. Se tienen que evaluar distintas alternativas, por lo menos 3 ubicaciones, y se debe buscar la mejor rentabilidad. Pasos para la elección del sitio de planta. Existen 3 pasos para definirlo. El primer paso es la elección de la región o área general en la que la planta se ha de localizar y comúnmente requiere de un estudio de 5 factores, que es la macrolocalización, y esos factores primarios son la proximidad al mercado, proximidad a los proveedores de materias primas, vías de comunicación y disponibilidad de medios de transporte, servicios públicos y privados idóneos tales como luz, agua, drenaje y combustibles, entre otros, y condiciones climáticas favorables. El segundo paso es la elección de la comunidad en particular, la cual debe contar con factores secundarios como son la mano de obra adecuada en número y tipo de especialización requerida, escala de salarios que compiten con los pagados por otras compañías de la misma industria en otra localidad, las cargas fiscales y condiciones de vida de la comunidad. Y en el tercer paso es la microlocalización, que es la elección del sitio exacto donde se pondrá la planta. Tenemos que revisar la ubicación, extensión, topografía, posibilidad de ampliaciones, requisitos legales, condiciones del terreno, tipo de construcción, acceso al terreno, la ubicación, extensión, topografía, posibilidades de ampliación, requisitos legales, molestias a terceros, etc. La cercanía de los productores de flores es un factor clave para la instalación de este tipo de proyectos. Sin embargo, en el presente nos enfocamos en la necesidad del propietario de buscar opciones dentro del área metropolitana. Es decir, si por lo regular buscaríamos un centro de distribución que estuviera cerca de los proveedores. En el estudio de mercado revisamos que los proveedores están en determinados lugares, pero como aquí lo que le interesa al dueño de la empresa es estar en la zona metropolitana, por eso nos vamos a esa zona. Y es necesario revisar los servicios como agua, teléfono, recolección de desechos, drenaje, vías de acceso, bomberos y seguridad. Para esto tenemos métodos cuantitativos de localización del proyecto. Podemos utilizar el método cuantitativo de Vogel. El problema del método consiste en reducir al mínimo los posibles costos de transporte destinados a satisfacer los requerimientos totales de demanda y abastecimiento de materiales. Entre estas ventajas está que es un método preciso y totalmente imparcial. Todos los datos se llevan en una matriz de oferta y demanda o origen-destino. Se escogería aquel sitio que produzca los menores costos de transporte, tanto de la materia prima como del producto terminado. Este método apunta al análisis de los costos de transporte, tanto de materias primas como de productos terminados. Aquí, este nos ayuda a resolver los problemas de transporte. Se multiplica en este caso la cantidad obtenida por el costo de la ruta especificando al inicio. Aquí se observa una matriz de Vogel en el que se pone la demanda y la oferta, se le asigna un valor a cada uno de el costo dependiendo el transporte, en este caso de los insumos, y se busca, recuerda las combinaciones, se busca cuál es la mejor opción. Para el caso en particular se estima como necesario para el centro de distribución un área de 200 metros cuadrados para instalar el equipo necesario. El equipo necesario principal sería mesas de aluminio de 6 metros por 2 metros cada una, almacén frigorífico de metros cúbicos. No tenemos el valor total del precio porque lo meteremos en la parte financiera. El equipo mínimo a considerar es el siguiente: equipo es herramientas para manejo de flores, camión refrigerador, camioneta pick-up, motocicleta, carritos plataforma, mobiliario y equipo de oficina y equipo de cómputo. Esta es la distribución al interior de la instalación. Como podemos observar el flujo de la mercancía desde la recepción, el almacenamiento, la preparación de los pedidos y la expedición.
Y el desarrollo del flujo de mercancía también la vamos a observar en la reposición de la materia prima, clasificación del empaquetado, almacenado, carga del camión o en este caso la motocicleta y envío del camión a su destino final. Ahora se debe buscar la forma más económica de operar, así como la seguridad y satisfacción de los trabajadores mediante las siguientes acciones. Es completar la integración de todos los factores que intervienen en la producción, el movimiento de la materia debe cubrir la mínima distancia posible, el trabajo debe realizarse mediante pasos y procesos por secuencia lógica en toda la planta. Todo el espacio disponible debe aprovecharse al máximo, lograr la satisfacción y mayor seguridad para todos los trabajadores y contar con la flexibilidad de distribución de manera que permita introducir mejoras. Una acertada distribución de la planta se traduce en costos más reducidos. Caso contrario, resulta imposible obtener un rendimiento razonable sobre la inversión a causa de los desperdicios generados. Las mejoras en distribución se pueden introducir con solo analizar las operaciones conforme a los siguientes aspectos. Los materiales no deben tener demasiado desplazamiento para someterse a los diversos procesos, sino más bien un orden lógico. El equipo para el manejo de materiales deberá emplearse con facilidad. Las máquinas deberán mantener una separación adecuada entre sí para no obstaculizarse. Los depósitos de herramientas y suministros deben estar localizados convenientemente para ahorrar recorridos de materiales. Las conexiones de luz y vapor deben estar debidamente ubicadas y la maquinaria se instalada de manera que se facilite su reparación y mantenimiento. Las áreas de trabajo deberán contar con una adecuada iluminación, los pasillos deberán permitir libre tránsito de uno u otro sentido, los pasillos y los claros de las puertas deberán ser bastante amplios para permitir el fácil desplazamiento, la maquinaria y los marcos de la puerta deberán estar protegidos contra daños que les pueda causar las carretillas o vagonetas, las instalaciones de lavabos, baños y bebederos de agua deberán colocarse convenientemente en lugares adecuados, los colores utilizados en la planta deberán dar un descanso a la vista del trabajador. Los almacenes para materiales inflamables deberán estar constituidos de manera que se evite un peligro de incendio. El equipo contra incendios deberá colocarse en lugares estratégicos. Los diferentes almacenes deberán ser lo suficientemente amplios para permitir un libre tránsito. De acuerdo con las actividades, se recomienda establecer las áreas que necesiten mayor espacio según las funciones a desarrollar. El almacén de materias primas, los almacenes de producto terminado, los pasillos, áreas de recepción, almacenes de equipos móviles, almacenes de herramientas, áreas de mantenimiento, instalaciones, oficinas, estacionamiento para clientes y visitas, estacionamiento para vehículos de transporte. El tipo de recorrido, la distribución que puede cambiar para cada línea de producción, de manera que lo más recomendable es una distribución orientada hacia el producto. Y aquí podemos también encontrar una representación de cómo quedaría la estructura del centro de distribución. La inversión inicial, incluyendo los conceptos de terreno, sería de 800,000 pesos. Por lo general, dentro del rubro de la inversión no se considera el capital de trabajo necesario, que dependerá del nivel de operaciones previsto para la empresa. Aquí pusimos una pequeña nota que por lo general los exportadores de flores recurren al arrendamiento de pequeñas naves industriales que cuentan con todos los servicios de infraestructura, es decir, aplicamos esta idea para poner un centro de distribución como sería el hecho de exportarlo, como si lo exportáramos a otro país, pero es dentro de la zona metropolitana. Los factores que revisamos es la demanda del producto o servicio, permanencia en el tiempo de los productores en el mercado, los suministros, para saber la mano de obra y hablando de estos factores, se tiene que revisar el área metropolitana o la huella de la mancha urbana. Aquí podemos observar cómo se va desarrollando y podemos saber qué tan lejos o tan cerca estamos, ya sea de nuestros clientes o de nuestra mano de obra. Proveedores, la materia prima necesaria, los clientes, colocarlos cerca de las necesidades de los clientes y las vías de comunicación y accesibilidad. Igual aquí podemos encontrar la región metropolitana de Ciudad de México y observar dónde se encuentran las carreteras, las autopistas, las limitaciones estatales, zonas urbanas. El equipo de distribución y suministro con las características físicas que necesitamos, ya decimos que es un camión, una pick-up, una motocicleta y las carretillas. Organigrama es la estructura de la organización que permite delimitar las funciones de cada uno de los involucrados con sus rasgos, jerarquías y funciones delimitadas específicamente en las actividades que les corresponden. En nuestro caso, el tipo de organización va a haber un responsable del centro de acopio, el centro de distribución, recepción de carga, selección, clasificación, empaque, embalaje, etiqueta y almacenaje, carga y descarga y manejo de desperdicios. Y hacer una pequeña empresa en el giro que nos ocupamos requiere en esencial los siguientes tipos de personal. Y aquí veremos el personal que necesita. Perdón por serlo tan rápido, pero como tenemos un tiempo para presentarlo, por eso lo agilizamos.
Aquí tenemos las referencias y esperando que su opinión o sus aportaciones. Gracias.